Vamos entonces a dar inicio a nuestra capacitación del día de hoy con nuestra invitada especial, la doctora Tania Milena Gutiérrez, y nuestro director de la Dirección de Laboratorios de la Universidad del Valle, Fernando Luna Vera. Bueno, muchas gracias nuevamente a los asistentes que están virtualmente, que hoy tenemos una acogida grande, tenemos 33 personas de manera virtual. Y aquí presencialmente también tenemos un grupito muy interesante en los auditorios de OITEL en la Universidad del Valle. A manera de introducción, no sé quiénes de ustedes han participado o participaron más bien de la primera charla que se dio la semana pasada, que hace parte como de esta miniserie de charlas que están relacionadas con la técnica de HPLC con detección de masas, la cual pues es una de las tecnologías base de este laboratorio estratégico compartido que tenemos en la universidad, que se conoce como Bioanalytics. Recuerden, para todos los que, digamos, no están acostumbrados a ese lenguaje, que dentro de la nueva política de laboratorios, pues establece a su vez un nuevo tipo de laboratorios que pretenden dar servicios a toda la comunidad, que son laboratorios que no están adscritos a una facultad o departamento específico, sino que son directamente administrados por la dirección central y en este caso por la dirección de laboratorios. Uno de estos o el primero de este tipo de laboratorios es el Bioanalytics, y justamente pensando en brindar a la comunidad universitaria como algunos tópicos importantes acerca de para qué podemos usar esta tecnología, qué cosas son importantes de tener en cuenta antes de llevar muestras allí, etcétera, pues estamos haciendo esta serie, digamos, de charlas y hoy pues se complementa la primera charla que hablamos un poco sobre el problema de las micotoxinas en Colombia y en el mundo, y cómo ese problema de las micotoxinas en general puede ser estudiado por esta tecnología de HPLC con detección de masas. Complementario a eso, hoy nuestra gran invitada, la profesora Tania Milena, nos está acompañando, y ella, así como la vez pasada veíamos que quien nos habló, Christine, pertenecía a un programa, digamos, de intercambio internacional, también la doctora Tania hoy nos acompaña a través, digamos, del proceso que ella está realizando de un año sabático. Hablábamos que ahora ya no se llama año sabático, sino un periodo sabático, y ella ha pues muy amablemente decidió acompañarnos durante 3 meses apoyando el desarrollo de metodologías en el laboratorio Bioanalytics. Ella es química, ¿cierto? Con una formación doctoral en la Universidad Autónoma de México, y actualmente es profesora asociada de la Universidad del Cauca. Entonces, para nosotros es un gran placer tenerla el día de hoy. Muchas gracias por complementar esta miniserie de cursos, y estaremos pues todos muy atentos a muy seguramente las cosas bien interesantes que vamos a aprender en esta charla relacionada con el tratamiento o sí, el manejo de muestras para, digamos, llevarlas a su cuantificación a través de HPLC masas. Profesora, bienvenida. Gracias por la presentación. Muy buenas tardes para todos. Antes de dar inicio a esta charla, quiero agradecer al grupo de investigación GCAM, del Departamento de Química de la Universidad del Valle, en cabeza de la doctora Marta Isabel Páez y el doctor Rubén Sánchez, y obviamente al doctor Fernando Luna, como director del Sistema Institucional Integrado de Laboratorios, por permitirme, como él acaba de indicar, estar en esta estancia corta para aprender de esta tecnología de punta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Pues precisamente dar a conocer etapas que se requieren para hacer un análisis por cromatografía líquida, y especialmente con el equipo que tiene a su cargo Bioanalytics. Es un equipo de alta gama, ¿sí? Es un cromatógrafo de líquidos acoplado a un detector Q-TOF, que nos va a dar una gran cantidad de versatilidad o información para analizar
cuantificar y poder sacar el mejor partido. ¿En qué me quiero enfocar? ¿Cómo debo inyectar mi muestra? ¿Bajo qué parámetros para preservar la vida útil de un equipo pues, tan costoso y poder siempre prestar el servicio de docencia, investigación o hacer incluso convenios nacionales e internacionales con otros grupos o instituciones? Entonces, entrando en materia, pues básicamente vamos a hablar de este equipo, conocerlo mejor, que ustedes como comunidad universitaria sepa, ¿sí? Como futuros clientes, prestador de servicios, conozcamos las bondades de este equipo que es un Exion LC acoplado a un XR 500R. ¿Qué debo hacer antes de inyectar una muestra por esta técnica? Las técnicas de extracción más adecuadas enfocadas en los principios de la química verde y obviamente al final pues recordar un poco el protocolo de calidad para la recepción de dichas muestras. Bioanalytic cuenta, como muchos ya conocemos, ¿cierto? De un cromatógrafo de líquidos, ¿sí? Diferentes paneles. Tenemos la columna cromatográfica y obviamente el detector, ¿sí? Digamos, el personaje de esta historia. Muchos de nosotros sabemos que para hacer cromatografía líquida los solventes que se requieren son de alta pureza y no son solventes solo HPLC, son solventes grado espectrometría de masas, que es la diferencia. Altamente puros, filtrados, sin embargo su equipo, ¿sí? Tiene un sistema y de hecho todos los equipos traen un sistema de filtración adicional. Solventes de alta pureza, ¿sí? Ultrafiltrados, incluso con las nuevas tecnologías nanofiltrados, ¿sí? Que va a evitar que entre al sistema partículas muy pequeñas. Entonces, a pesar de todo este proceso, los solventes pasan a través de filtros de acero inoxidable que debe hacerse cada cierto tiempo este mantenimiento. También estos solventes se encuentran posteriormente desgasificados para evitar, ya sabemos, fluctuaciones en la presión, etcétera, y mantener todo el sistema controlado en pulsaciones de presión. Al destapar esta hermosa ingeniería, porque eso es la química analítica de los instrumental, podemos ver que la fase móvil, una vez desgasificada, este equipo tiene una válvula de mezcla de solventes, tiene una bomba binaria para solventes acuosos, una bomba binaria para solventes orgánicos, ¿cierto? Entonces, estas bombas podemos recordar, una tubería muy particular, generalmente acero inoxidable, para que pueda de alguna forma responder a las presiones que se manejan en estos equipos. Quiero hacer énfasis en el material. Puede ser PIC o acero inoxidable. El Exion LC de Science cuenta con material principalmente en acero y miremos los diámetros internos que manejan la tubería. Diámetros muy pequeños, ¿verdad? Eso quiere decir que cualquier partícula que venga, si no se ha filtrado correctamente, ¿por qué se filtra en ocasiones? Cuando se hacen mezclas de solventes, ¿no? Recordemos, son mezclas, es una bomba binaria y a veces se requiere filtrar los solventes porque hacemos mezclas con agua, que no es grado masas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se requiere, por favor, estar pendientes. Miren, la tubería para este equipo entre el automuestrador que está abajo y la columna disminuye de 0.3 milímetros a 0.1. ¿Sí? Quiere decir que hay que estar por eso vigilantes de este proceso. Tenemos una bomba binaria de microvolúmenes. Entonces miren las bondades, podemos trabajar en microlitros hasta 3 mililitros, desde 3 mililitros a 5 mililitros con presiones que llegan hasta los 660 bar, es decir, aproximadamente 8.702 PSI. O sea que podemos trabajar en el modo de cromatografía líquida de alta resolución, pero también manejando estas presiones y conociendo muy bien una columna, podríamos llegar a rangos de micro HPLC. El desgaste clásico de estos equipos en la parte de sus bombas, pues está básicamente en el pistón. En el pistón, pues es el responsable de empujar la fase móvil, como todos ya sabemos, pero tiene un sello de pistón que con el tiempo y por este movimiento se desgasta. Es necesario, ustedes como químicos o futuros químicos, tener presente el cuidado de los sellos de pistón, ¿sí? Porque con el tiempo se desgastan y generan partículas y con ello sobrepresión. Una vez el sistema
tenemos ya el mezclador, la fase móvil que requerimos, llegamos al automuestrador. El automuestrador presenta un máximo de 105 puntos para colocar muestras. ¿Y qué es lo interesante del automuestrador? Que tenemos un rango de trabajo de 4 a 40 grados centígrados. Eso nos garantiza que podemos tener un control de las muestras que estén totalmente. ¿Cuál es la característica de entre 40 y 40 grados? Que haya total solubilidad. Si no hay solubilidad de la muestra en este rango, pues básicamente vamos a tener problemas con la presión del equipo. Manejamos este tipo de tecnología en cuanto a los viales para muestra. Posteriormente, una vez inyecta la muestra, llegamos al corazón de la cromatografía, que es la columna. Tenemos un horno que maneja temperaturas de 4 a 85 grados centígrados. Eso quiere decir entonces que podemos manejar temperaturas controladas y están limitadas por el tipo de columna, ¿no? Recordemos, el tipo de columna nos va a indicar el máximo de operación. Tiene la capacidad para albergar 8 columnas en grupo, es decir, puede hacer una discriminación, si es el caso, de 6 columnas para diferentes polaridades, diferentes polímeros, lo podemos trabajar en línea, ¿sí? Que es una gran opción. Sin embargo, cuando se tiene un masas como que tiene este equipo, pues digamos que el proceso se puede acelerar con el masas sin necesidad de tener 6 columnas acopladas. Rango de operación, columnas de longitud, y nuevamente hago énfasis en el diámetro de la tubería que va de la columna hacia, desde el automuestreador hacia la columna, todo es 0.1 milímetros, ¿sí? Muy bien filtradas las muestras, que posteriormente viene al sistema de detección. Este sistema de detección, aquí tenemos la entrada de la, sale de la fase móvil, llega aquí y llegamos a un sistema de conmutación. Este sistema de conmutación me va a permitir pasar la fase móvil, ya sea al masas con la muestra, ¿sí? O ir a desechos. ¿Qué es importante? La fuente de ionización, porque estamos con un detector de masas que necesita, sí o sí, tener la muestra totalmente ionizada. Muy bien, ionizada, entonces necesitamos una fuente de ionización en el equipo. Pues aquí está la fuente de ionización, como ustedes pueden observar. Esa fuente de ionización que tiene este equipo pertenece a las denominadas, si recordamos un poco nuestro instrumental, a las denominadas técnicas blandas de ionización para cromatografía de líquidos, ¿sí? Si recordamos un poco de este tema, el electrospray, la ionización electrospray, que es la que tiene el equipo, el QTOF, la ionización asistida por MALDI, y la ionización química a presión atmosférica, conocida como APSI, son las denominadas técnicas llamadas a presión atmosférica para hacer ionizaciones de tipo blanda. El equipo que ustedes tienen es un equipo que tiene una fuente de ionización turbo BM, como podemos ver, consta de una torre. Esa torre a su vez tiene 2 anillos micrométricos que nos ayuda a posicionar la sonda en la fuente de ionización. Es decir, que para optimizar las condiciones de la ionización debo manejar muchos parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos la sonda, que es esta, en el equipo. Tenemos la entrada que viene de la columna cromatográfica y la entrada para la solución de calibración. Esta sonda, que es ESI, ionización electrospray, podemos ver tiene un anillo, ¿sí? Que sirve de ajuste para el electrodo y poderlo nivelar. Tenemos un electrodo en acero inoxidable y este anillo ajustador que la única función es unir la sonda en la torre, y el de arriba, repito, es para ajustar la longitud del electrodo que va a estar en contacto con el electrospray. Tenemos otra sonda, que es la sonda APSI, ¿sí? Se utiliza para compuestos que no tienen la facilidad de ionizarse o lograr una preionización, entonces podemos utilizar la sonda APSI. Aquí tenemos un zoom del corazón de la ionización. Esta es la fuente de ionización turbo ESI, que tiene, como pueden ver, es B, por obvias razones, 2 tubos calentadores muy rápidos, pues por eso se llaman tubos turbocalentadores del nitrógeno que sale por este sistema. Tenemos la sonda ESI, que es esta que ven aquí en la parte de arriba.
Por esa sonda viene la fase móvil con sus muestras, son los analitos y nitrógeno. ¿Qué nos permite o qué nos garantiza poder ir eliminando lentamente la cantidad de solvente proveniente de la fase móvil? Tenemos la punta, que es en acero inoxidable, recordemos, para lograr una ionización a la cual se le aplica diferencias de potencial. Los equipos manejan de 3 a 8 kilovolts para lograr la formación del electrospray. Finalmente, una chimenea, y aquí tenemos el orificio por donde a 90 grados entrarán los iones sin solvente, recordemos, y totalmente en fila hacia la parte interna del equipo. La sonda, esa sonda tiene una longitud, todo está parametrizado en los equipos de alta gama. La longitud de esa sonda está en este rango. Y podemos, si recordamos un poco nuestra instrumental, recordar cómo funciona este tipo de sistemas de electrospray. Es de Science, este tipo de fuente. Aquí podemos ver, recordar un poco, que tenemos la formación del spray, tenemos el gas, nitrógeno, está saliendo caliente por los tubos, y tenemos la fase móvil que se descuelga así literalmente del capilar. Aplicamos una diferencia de potencial de 5.500 voltios y generamos el famoso cono de Taylor. Ese cono de Taylor, gracias a su forma, nos va a permitir la entrada de los iones al analizador. Pero ¿qué debe tener la muestra y la fase móvil? La muestra que usted vaya a medir por este equipo debe tener sustancias que le ayuden a ionizarse, ¿sí? Usamos ácido fórmico al 0.1% en la muestra o en la fase móvil para garantizar ese tipo de ionización. Moléculas que tengan grupos funcionales, por ejemplo, el nitrógeno, pares libres que pueda el hidrógeno, ¿sí?, tomar y tener carga, pues va a favorecer este tipo de ionización. Tenemos ácidos carboxílicos, igual, una base y generamos, ¿cierto?, cargas negativas y podemos tener una solución rica en cargas. Podemos entonces, aplicando un potencial, lograr la polarización de las cargas en esta sonda y pasamos de un potencial relativamente bajo a un potencial alto, ¿sí?, para lograr el famoso cono que tanto nos interesa. ¿Qué pasa con las gotas? Tenemos mucha fase móvil, mucho líquido. Como tenemos mucho líquido, por eso tenemos 3 nitrógenos o fuentes de nitrógeno para eliminar ese líquido y tener gotas tan pequeñas que cada gota represente una molécula cargada, como lo muestra la diapositiva. Quitamos el solvente a gran velocidad. Hay una repulsión obviamente electrostática. ¿Y qué vamos a observar? Pues la división de cada gota hasta obtener prácticamente una línea de moléculas. Cada gota es una molécula cargada, como múltiple carga, dependiendo de la naturaleza. Posteriormente esta, pues obviamente va a pasar al sistema al analizador. ¿Qué tipo de analitos se pueden determinar en cromatografía líquida Q-TOF? Desde moléculas muy sencillas, como moléculas complejas, estructuras de proteínas, ¿sí?, aminoácidos, polímeros, que sean y que cumplan, ¿qué condición? De alguna forma, que formen, ¿qué? Iones, muy bien. Polímeros o que tengan múltiples cargas. Compuestos termolables con grupos fácilmente ionizables, ya sea en modo ¿qué? Positivo, que es una opción, o el modo negativo, dependiendo de la naturaleza. Entonces, la alerta aquí para cuidar su equipo a largo plazo, hay que cuidarlo. La alerta es los compuestos independientes, sean tan sencillos o tan complejos como estas moléculas, deben estar en su medio totalmente solubles para evitar que, pues obviamente, la precipitación durante el proceso de inyección. Tenemos la sonda APSI. ¿Qué pasa si la molécula o no obtiene los grupos funcionales ionizables? ¿Qué hacemos? ¿No nos sirve entonces el LC? Q-TOF. Puedo entonces cambiar una sonda APSI. Bueno, ahí la tapamos un poco con el audio.
Esa sonda OPSI nos permite evidentemente poder alcanzar la ionización usando medios intermediarios para lograr dicha ionización, ¿sí? Parámetros a optimizar, y eso hay que tenerlo claro. Este tipo de equipo, como podemos observar, tiene facilidad, diría yo, de trabajar a diferentes microflujos en mililitros, y con cada condición podemos optimizar presiones del gas nebulizador, que ya sabemos dónde está, el gas de calentamiento. Algo importante, el potencial de ionización, ¿sí? Aquí podemos ver a diferentes flujos. HPLC lo trabajamos en este orden, entre 500 a 1000, ¿sí? Microlitros. La posición vertical de la sonda, que está en milímetros. ¿Sí se acuerdan de los tubos para calibrar la sonda, para subir y bajarla? Aquí están las medidas. Esa sonda se debe ajustar acorde al flujo que maneje. Si usted maneja flujos de 1 mililitro por minuto, haciendo HPLC, pues estaremos trabajando la sonda en una posición que va de 0 a 2 milímetros y en posición horizontal de 4 a 6. Entonces, todos sus parámetros. Cuando utilice fases móviles ricas en solventes, buffer, en solventes acuosos, la temperatura recomendada de la fuente es 750 grados centígrados. Claro, tengo un flujo primero alto, y aparte de alto, tengo un porcentaje alto de solvente acuoso. Entonces, debo aumentar la temperatura para lograr la desolvatación, ¿cierto? Todo este proceso. Solventes acuosos que contengan su fase móvil en mayor proporción que el acuoso, ¿sí? Podemos trabajar entre 200 a 300 grados centígrados. Entonces, todas estas condiciones, importante manejarlas. Condiciones, ahora sí, el corazón de la separación de este equipo, pues tenemos un equipo híbrido, ¿sí? Que tiene estas características: rangos dinámicos de mayor, igual o mayor a 4 órdenes, ¿sí? Reducción de señal, es decir, sin quitar ese ruido de fondo. Fantástico, porque a veces nos toca quitar sí o sí el ruido, si no, no podemos ver nada. Es decir, que es muy robusto el rango de masas y el rango de ion precursor máximo 2250 relación masa-carga, porque recordemos que estos equipos responden a esa relación y no a la masa. Cuadrupolo, tenemos el tiempo de vuelo. ¿Qué pasa con los sistemas híbridos? Los sistemas híbridos garantizan actualmente la medición de masas exactas, tanto que un ms a la 2 es suficiente para decir: este compuesto se llama tal y su estructura es esta. Capacidad para realizar experimentos de fragmentación que ayuden a elucidar la molécula, y la calidad de cuantificación, como veremos en unos ejemplos rápidos, es excelente porque quitamos el ruido de fondo, que es el problema. Este es un diagrama de lo que ustedes obtienen el acceso en Bioanalytic de un cuadrupolo. Nos acordamos de las técnicas de cuadrupolo triple, ¿sí? Que realmente es triple, pero son dos cuadrupolos. Se llama triple, pero son dos. Tenemos un cuadrupolo 1, ¿sí? Un cuadrupolo Q y un cuadrupolo Q2. El cuadrupolo Q1 lo que hace es separar, ¿sí? El cuadrupolo Q, pequeñito, como los vemos en muchos papers, simplemente es una celda de colisión que va a fragmentar y va a permitir la fragmentación. Y Q2, pues, un selector de masas. La diferencia entre un sistema Q triple cuadrupolo con TOF, pues es simplemente el cuadrupolo 2 se sustituye por el TOF. Eso es lo que tenemos de sistema híbrido. Los cuadrupolos 2 y 3 son lo que llamamos cuadrupolos de guía. No cumplen ninguna función en el sistema de separación masa-carga. Simplemente guía, ¿sí? Y ayuda a la transmisión de los iones. En 4 tenemos el encargado de hacer la separación de iones acorde a su relación masa-carga. Q1. Cuando los iones pasan y se separan acorde a su relación masa-carga, hay una celda, la quinta, que es la celda de colisión. Ahí fragmentamos y ahí hacemos masas. Masas, perfecto. Este señor llamado el cuadrupolo, esta celda de colisión y el cuadrupolo 1 son los parámetros quizás más importantes para elucidar la estructura de una molécula, ¿sí? Q1, ¿qué puede hacer?
Gracias a este cuadrupolo se puede hacer lo que llamamos como full scan. Podemos pasar todos los iones que provienen ¿de dónde? De la fuente de ionización, los podemos pasar por este Q1 y podemos hacer un barrido o rango de masas para llevarlos a la celda de colisión. Número 2. ¿Qué hace Q2 también? Pasa un ion, o sea, de todos sus iones va a escoger uno, ¿sí? Entonces escoge uno con una relación masa-carga específica, ¿sí? Qué sé yo, 120 relación masa-carga, y simplemente lo lleva a la celda de colisión. Con eso hacemos MS. Perfecto. Y finalmente, pues la celda de colisión, o el CID o CAD, como se le conoce en varios equipos, pues es la causante de generar la fragmentación. Para resumir, porque esto es casi todo un semestre de ver, ¿cierto? Pura cromatografía de líquidos acoplado, por eso se ríen. Claro, tenemos muchos modos, tenemos muchas formas de elucidación. Este es un sistema de triple cuadrupolo. Recuerden que el triple cuadrupolo es un sistema en el cual puedo separar con un cuadrupolo una celda de colisión y un otro cuadrupolo. El cuadrupolo 2 es el que se sustituye por el tiempo de vuelo, entonces funciona similar. Solo les voy a recordar el full scan. ¿Qué es el full scan? Tiene todos sus iones que provienen de la fuente de ionización. Opera el analizador Q1, ¿sí? En un rango de masas, voy a leer entre 100 y 2000 masa carga. Y llega directamente ¿a dónde? Al detector. Eso es un full scan en un sistema triple cuadrupolo. ¿Cuál es el sistema SIM? Que es el monitoreo de un ion. El monitoreo de un ion, pues simplemente es tomar los iones de la fuente de ionización. ¿Qué hace Q1? Filtra, usted selecciona solo un ion, masa, qué sé yo, 74, y lo lleva hasta el detector. Entonces miremos, este es simple, y miremos este sistema, que es el escaneo de iones producto. Fuente de ionización. Aquí, ¿qué funciona? Q1 selecciona, filtra, correcto, un ion, muy bien. ¿Y qué se activa? La cámara de ionización, no de impacto, de colisión. Ahí se fragmenta. Y todos los fragmentos, ¿a dónde van a ir? Al detector. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Es triple cuadrupolo. Miremos, cutoff, eso hace cutoff. Lo mismo, pero en etapas resumidas. El scan que hacíamos en full scan, aquí opera solo el cuadrupolo 1, estos dos están inactivos, pasa a derecho. ¿Qué ventaja le vemos? Ionización, operamos el rango de masas, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la celda o cámara de colisión? Fragmenta todos los iones y lo lleva a, este sería el Q2, a el analizador tiempo de vuelo. Quiere decir que por cada scan, aquí en este scan podíamos tener todos los fragmentos, no. Aquí sí, tenemos una cámara o una celda de colisión que nos va a permitir en full scan tener todos los fragmentos. En el modo ion producto, ¿sí? Nuevamente tenemos Q1, selecciona una masa, llega a la cámara de colisión y todos los fragmentos pues vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener la separación masa-carga. Este sistema, damas y caballeros, nos ofrece una amplia gama de tratamientos. Desde tomar la muestra directamente, como la trae, qué sé yo, el grupo de investigación X o el grupo de investigación de otras universidades, y tenemos que hacer lo primero que hace el investigador o la persona analista es hacer un estudio no target o screening. ¿Qué es un screening? Es ir a buscar algo, ¿sí? Que no sé qué es. Es una exploración, correcto. Es una exploración de qué posibles analitos pueden existir en la muestra. En metabolómica se utiliza mucho porque no sé cuáles son los metabolitos primarios, secundarios en un proceso. Entonces voy a hacer un análisis donde no, ¿qué hago? Pues buscar, no sé qué es lo que voy a encontrar. Para eso el software del equipo
Tiene un modo de recolección de datos, que es el método IDA y el método SWAT, que podemos ver aquí sus correspondientes descripciones en inglés, en donde en un sistema de full scan, en el método IDA, usted en su espectro full, toma los más abundantes y ese ion precursor seleccionado lo fragmenta y ve su espectro. Modo IDA. Y el modo SWAT, que realmente en lo personal lo recomendaría para hacer directamente un screening, sería, tomo el full scan y a todos los iones les hago ¿qué? Les hago la fragmentación. ¿Qué me genera? Pues por cada ion o cada ion precursor vamos a tener múltiples ventanas, por eso SWAT hace referencia a una adquisición secuencial con ventanas. Puedo generar 200 espectros por segundo en este equipo por cada ion que yo lleve a la celda, lo hago en full scan. Entonces, imagínense la cantidad de información que en un solo paso puedo obtener. Entonces, por eso es el recomendado. Aumentamos el rango dinámico. ¿Sí, no? Uno pone los límites de las celdas o ya están definidos. Los límites, el analista pone los límites. En el cuadrupolo Q1 dice, voy a hacer un rango de masas de 100 a 200. Todos los iones pasan y se fragmentan. Después hago el siguiente rango de 200 a 500. ¿Qué mejora? La sensibilidad. Elimina las variables de modificación química y ayuda rápidamente a identificar familias de compuestos o metabolitos. ¿Por qué tenemos la familia de los organoclorados? Porque es familia de organoclorados. Carbamatos, porque tiene una estructura básica química. Ajá, sí, correcto, muy bien. De partes por trillón. Podemos identificar, entonces, familias con esta técnica. Y una vez identifico, ya sé qué es lo que tiene mi muestra, qué metabolitos encuentro, entonces paso al método MRM, ¿sí? Por sus siglas en inglés, monitoreo de reacciones múltiples, me va a permitir entonces, ¿qué hace? Q1, ¿qué es Q1? El selector. Selecciono un ion. ¿Por qué? Porque es un ion que pude observar en screening y es de mi interés. Lo selecciono, lo paso a la celda de colisión y ¿qué genero? Múltiples iones. Pero de esos iones me interesa este fragmento. Por ejemplo, parto de 117 del full scan que hice anteriormente, ¿recuerdan? Y posteriormente voy a escoger el 73. ¿Qué me da esto? ¡Ay, fantástico! Y lo que realmente adoramos los que trabajamos en cromatografía, un pico. Un pico que puedo cuantificar en 200 picos, un pico. Entonces, por eso es la técnica cuantitativa, ¿sí? De última tendencia, porque ¿dónde están los interferentes? Cuando logro seleccionar este ion, porque, 73 la literatura, el ruido de fondo disminuye sensiblemente, aumenta la sensibilidad y directamente hacer una curva con un pico tan bonito, pues súper fácil. No sé si para las preguntas puedan escuchar los demás o al final. Ok, perfecto. Entonces podemos directamente tener esa posibilidad. Por eso, bajo ruido, mayor sensibilidad. Para las personas que están conectadas y también tienen algunas preguntas, pueden hacerla a través del chat y también, digamos, las vamos leyendo para que la profesora las vaya contestando. Muchas gracias. Ok. ¿Qué debo hacer antes de inyectar una muestra? Pues debo hacer, ¿qué? Un protocolo. Estos equipos, bueno, quiero mencionar algo aquí, importantísimo antes de la pregunta. ¿Eso quiere decir que limpiar la muestra es o no importante? Sería la pregunta. ¿Siempre hay que limpiarla? Algunos protocolos, no sé, esto no se trata de marcas, simplemente dicen directamente al equipo. ¿Cuál es la razón? Porque independientemente de la matriz que tenga, yo voy a filtrar y escoger lo de mi interés. ¿Y el resto dónde queda? Todo esto va a la bomba, a la turbomolecular y a la bomba mecánica, ¿cierto? Y se va arrastrando y con el tiempo, ¿qué va a causar?
problemas de contaminación. Entonces, la recomendación es, damas y caballeros, todos los que nos gusta la cromatografía, líquido, gases y demás, independiente de lo que nos digan nuestros distribuidores de equipos, sí o sí, las muestras hay que limpiarlas. Hay que generar un protocolo o una lista de etapas que nos garanticen que voy a tener un extracto lo más libre de interferencias, ¿sí? Ay, pero es que el equipo me limpia todas esas interferencias porque yo solo voy a monitorear 10 iones que son típicos y el resto vamos deteriorando ese equipo. Entonces tenemos que hacer una búsqueda bibliográfica, tengo que estar enterado del muestreo, qué pretratamiento debo hacer, qué técnica de extracción debo utilizar, qué técnica de análisis y hacer una interpretación de los resultados. Siempre a los chicos en la Universidad del Cauca les recomiendo, hay que volver a explorar qué es el analito, qué características tiene el analito objetivo, el target que llaman los papers, ¿cierto? El analito tiene unas propiedades físico-químicas que usted como analista debe conocer o como investigador, porque de eso depende el comportamiento en el proceso de extracción. Además, también los invito a que busquen paper o investigaciones que hablen del analito, cómo interacciona con la matriz. Porque investigaciones revelan que los procesos de extracción, por ejemplo, verdes de extracción asistida con ultrasonidos de flavonoides, que ustedes saben, tenemos problemas de estabilidad, se degrada, profe, tanto. En algunos casos, dependiendo la matriz, por ejemplo, en lechuga y pimientos verdes, la extracción con esta técnica es excelente. Sin embargo, con otras matrices, pimientas, zucchini, la extracción disminuye. ¿Por qué? Porque hay una interacción diferente con la matriz. Por eso, esa es la invitación siempre a explorar también el efecto del tipo ¿de qué? El efecto analito inmerso en la matriz. Necesitamos, evidentemente, me adelanto un poco por acá, unas técnicas de homogenización. En las técnicas de homogenización necesito eso. Necesito un pretratamiento y un almacenamiento de la muestra. Hice un muestreo, recuerden, y voy a tratar la muestra. Tengo que generar una muestra en el laboratorio lo más homogénea posible para garantizar que mis datos sean reproducibles. Para eso es necesario, como usted hizo una búsqueda muy juiciosa bibliográfica, pues a veces es necesario llevar a cabo combustiones en base seca, combustiones secados, perdón, que no implique temperaturas altas. ¿Por qué? Porque yo hice una consulta que me indica que son termolábiles. Entonces tengo que usar liofilizadores necesariamente o quitar agua de alguna forma que no altere las características de la muestra. Para muestras sólidas es necesaria una homogenización. Tenemos diferentes tipos de materiales. Recuerden conocer el analito. Hay analitos que deben macerarse en una muestra sólida en ágata, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si lo hacen otro material, se pierde, se pega o se absorbe. La grasa, técnica verde, no es una técnica no verde, ¿cierto? Sin embargo, la EPA la recomienda para la extracción de grasas. Muchos compuestos o analitos ricos en el chocolate que nos gusta tanto, bueno, a todos, es rico en grasa, pero si voy a medir cafeína, teobromina, necesito retirar la grasa por la interferencia. Dependiendo del tipo de target o analizar, pues vamos a tener diferentes procedimientos. Técnicas de extracción. ¿Qué debemos buscar? Técnicas de extracción basadas en los principios de la química verde. En el Departamento de Química de la Universidad del Cauca queremos seguir liderando esta tendencia. Buscar alternativas que ayuden a disminuir todo lo que es el impacto que como químicos generamos al medio ambiente. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de muestras sólidas, ¿qué es lo importante? En muestras sólidas, que la reducción del tamaño de su muestra sólida, pues sea la más adecuada para ayudar a que el analito permee o salga hacia la solución. Tenemos técnicas por montón, ¿cierto? Ojo, química verde, y que sean rápidas, y que sean catchers. Ahora está de moda los catchers.
Etapas que los mismos protocolos de los señores que venden estos equipos, pues recomiendan, ¿sí? Es denominada pues técnicas de extracción verdes, por obvias razones sencillas, no usan equipos de alta gama, ¿no? Como podrían decir, profe, ¿por qué en microondas? A ver, si tenemos un laboratorio ¿de qué? De prestación de servicio, donde cada día nos llegan 30, 40 muestras, ¿cierto? Ketcher y microondas, pues tenemos un portador que puede albergar 10, 15 muestras en una sola corrida por microondas y tener este sistema. Sistemas de fluidos supercríticos y demás son técnicas que por lo general siempre recomiendo. Si yo tengo un equipo de alta gama, bueno, ¿cuál es su técnica o su técnica de extracción, ya sea para sólidos y líquidos, que lidere el equipo o el uso del equipo? ¿Sí? Entonces, generalmente es bueno casarse de alguna forma con una técnica que le garantice multimuestras. Y obviamente, dependiendo de esta elección, pues usted va a tener ciertos parámetros que debe controlar. ¿Qué parámetros? Pues los enlisto aquí, que muchos pues ya conocemos de estas técnicas verdes. Muestras sólidas a nivel EPA y demás, a nivel de la Organización Mundial de la Salud, siempre están controlando contaminantes, virus, etcétera, que se pueden de alguna forma, con la técnica apropiada, extraer. Miremos estos compuestos fenólicos en muestras alimenticias, ¿sí? El control de la temperatura es un factor supremamente importante. Cito, con el permiso de ustedes, alguna documentación en inglés solo para indicarles que ya, por ejemplo, Science tiene protocolos listos para hacer, por ejemplo, antibióticos en alimentos. Ya hay un trabajo que adelanta, digamos, este tipo de marca, digámoslo así, para antibióticos, ¿sí? La preparación, podemos verla, es una preparación tipo ¿qué? Ultrasonido. ¿Sí? Son catchers, ¿sí? Son sistemas donde usa cantidades de muestra reducida, cantidades de solventes pocos, equipos pues fáciles de adquirir, ¿cierto? Y miren esta etapa, concentración del extracto con nitrógeno, y esta etapa que resalto aquí, pongo acá en alerta, filtración. Antes de llegar aquí, filtra, a pesar de todo lo que estamos haciendo, debo filtrar. No es que el protocolo, de hecho, los invito a ver los protocolos, dice en muestras líquidas directamente. No, por favor, directamente no se deben pasar muestras en este. Aquí adiciono un absorbente, los compuestos que se analizan son polares. Aquí adiciono un absorbente dispersivo para que absorba con interferentes de tipo apolar, como la C18, y deje el extracto libre, ¿cierto? De interferentes. Sí. Es un absorbente que después retiro acá, ¿sí? Tomo el sobrenadante, concentro e inyecto, ¿sí? Sí, ahora una cosa. Exactamente, pero... Ah, ok, sí, pero ¿qué garantiza todo este paso? Y al separar las dos fases, absorbente sólido versus el líquido, voy a tener en el sobrenadante lo que es de mi interés. Sí, puede ser, obviamente, pero recordemos que hay factores de constantes de reparto que, digamos, son de interés, y en líquido, pues hay que manejar. Entonces, recordemos muy bien la parte de separación y sobrenadante. Recuerden que incluso actualmente se venden catchers en sobres. Toma su catcher con las sales, lo disuelve, el catcher cumple su función, sales de cloruro de sodio, sulfato de magnesio, etcétera. Lo pone en contacto, elimina el catcher, toma el sobrenadante y directamente inyecta. Antes de eso, filtro, ¿no? Entonces, así de sencillo. Condiciones, recordemos el ácido fórmico, el tipo de analitos, condiciones de la fuente de ionización,
Y aquí traigo a colación los resultados del grupo de investigación, de hecho, de GCAM, con este equipo, esta tecnología, con 47, miremos aquí, fármacos, LC masas, ¿sí? De una vez 47 fármacos con este tipo. Igual, el mismo equipo, ¿y qué es esto, profe? Dirían mis estudiantes, profe, ¿eso qué es? Un cromatograma. ¿Quién lo quiere interpretar? Son 200 fármacos, muestras de orina, aquí, y muestras líquidas. 200 fármacos, ¿cuál usted es modo screening? Entonces, ¿qué voy a encontrar? No sé, de pronto me interesa la azotromicina, si estará ahí en el agüita. Posiblemente puedo mirar en un rango de los 6 minutos. Mire, aíslo el pico. ¿Se acuerda que les dije que se puede aislar el pico? Mire, pico, rango de masas. Sí. Claro que tiene. Tiene que tener un software de deconvolución de la señal, o si no, imagínate interpretar esta. Y recuerde que de cada, el modo Squash, ¿recuerda? Todos los iones se van a fragmentar. Entonces, 200 espectros por segundo. Entonces, no tenemos tiempo como ir y tenemos que tener este tipo de tecnología. Entonces, hacemos el barrido, perdón, el barrido sí de tiempo, miramos el peso 749 m más, ¿cierto? Podemos aplicar a este rango un MS, usamos este, fragmentamos y obtenemos un peso de 591 y con esto identificamos acitromicina. ¿Dónde la encontré? En 200 fármacos en muestras, en las líquidas fueron muestras de orina, plasma, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos prácticamente decir el pico MS2 es el que estábamos muestrando. Rangos que van, este es el rango de trabajo, sin embargo sabemos que podemos ir más abajo, en orden de los picogramos, ¿sí? Para los analitos de interés, ¿sí? Entonces es la robustez y sensibilidad, ya les indiqué en qué modo la podemos alcanzar. Muestras líquidas. Oh, más fácil, profe, inyecto directamente. No, hay que filtrar, mínimo. La extracción en fase sólida es una de las técnicas para fase líquida más empleadas. Está ahora la extracción líquido-líquido, como vimos ahora en Ketcher, que pues es dispersiva. Aquí es verde porque usamos una gota suspendida en un solvente y esa gota puede de alguna forma pasar directamente, a los sistemas de cromatografía. Este se hace en línea o los dispersivos, ¿sí? Una cantidad, un dispersante, una cantidad y se recolecta el dispersante y de una se inyecta antes de filtrar. Los Ketcher, etcétera. Condiciones para la fase líquida que hablaba aquí el caballero. Ah, profe, pero podemos hacer extracción líquido-líquido. Sí, pero debemos tener ciertas condiciones para una extracción líquido-líquido. Por eso es importante el paso 1, búsqueda bibliográfica. Si tus analitos se degradan a las temperaturas que genera el Ketcher, ¿sí? Serían pues no la técnica más adecuada, o en el proceso del salting out, enfriar el sistema con un dedo de nitrógeno y de esa forma hacer la transferencia a la fase orgánica enfriando, ¿no? Sí, pero entonces la búsqueda bibliográfica es importante, ¿sí? En un proceso de extracción. ¿Cómo se va a comportar? Se pierde el analito y el sistema se está calentando. Entonces, o en frío, solo que al enfriar, pues de pronto vas a perder por la constante de reparto, entonces la transferencia en solventes. Aquí hay una donde esta técnica para el problema, Natalie, podría ser la microextracción líquido-líquido con solventes orgánicos miscibles. Entonces, no, salting out son solventes simplemente, acetonitrilo en agua, se solubiliza, pero adiciono una sustancia que no le va a generar calor, simplemente me va a ayudar a aumentar la transferencia en fase. Sí, hay el desarrollo de nuevos materiales para hacer eso. Creo que vamos por acá. Ah, bueno, entonces recordemos que la extracción en fase sólida es una de las más empleadas, ¿sí?
Hay un gran desarrollo de materiales, de la nanotecnología para nuevos materiales, los MIP o los polímeros molecularmente impresos. Aquí en Science hay ya un protocolo para pesticidas en agua, ¿sí? Ya hay un protocolo. En ese protocolo indica acá abajo, inyectar directamente. Entonces yo le puse, no, hay que filtrar, ¿sí? Por más agua que sea, hay que filtrar. Condiciones de análisis, se trabaja dependiendo de la familia de pesticidas en el modo ¿qué? Formato de amonio, modo negativo, ¿cierto? Por eso aparece esa sal. Acorde al decreto del Ministerio de Salud Pública, el 475, los niveles para pesticidas del tipo 2, 3, que son los más tóxicos, esos niveles pueden estar por debajo o deben de 1 microgramo por litro. Entonces nuestro sistema tiene que tener valor, puede registrar valores por debajo de ¿qué? Debe de 1 microgramo por litro. Plaguicidas totales, que son los de toxicidad 1, digamos, entre comillas, no tan tóxicos, de 100 microgramos por litro. ¿Qué ventajas Creo que un triple cuadrupolio y un Q-TOF. ¿Qué diferencia hay? Ok, sí, Q-TOF y el triple cuadrupolo y Q-TOF. ¿Sí? Sí, ese fue el que comenté, que prácticamente las ventajas que tiene el tiempo de vuelo. Sí, sí, de pronto, para aclarar. Listo, pero ¿qué hay de Boon? Les comento la tecnología de filtración. En algunos papers, chicos, hay investigaciones que indican, sí, solo filtrando se puede purificar la muestra. ¿Cómo? Trabajando diferentes, miren, escalas de materiales que filtran desde glóbulos rojos. Entonces ya toda la parte que filtre, coja el separe el plasma, adicione una sustancia que precipite, podemos eliminar glóbulos rojos de la muestra a través de membranas. Limpiar con diferentes tamaños de poro las muestras para lograr en el rango de pesos moleculares, qué sé yo, la limpieza solo con membranas. Hay un protocolo que se utiliza mucho, que es trabajar con filtros desde 1 milímetro, después de 0.70 micras, 0.45 y 0.2 para ir eliminando interferentes y dejar al final el extracto directamente para su análisis. Este es de pesticidas, ¿sí? Un total de 100 compuestos en muestras de agua, ¿sí? Es un método de screening o no target, ¿sí? Un total, como ustedes pueden ver nuevamente, como en el caso anterior, la gran cantidad de muestras. Finalmente, porque ya creo que es suficiente, debemos tener y concientizarnos de elegir apropiadamente el método, los métodos para extraer analitos. Debemos como laboratorios en control de calidad tener un rastreo de la muestra que voy a analizar o voy a prestar el servicio a través incluso de la información, cuándo la entregaron, la fecha del muestreo, la entrega de la muestra, el recipiente es importante, hay compuestos que se absorben en el recipiente del muestreo, condiciones de almacenamiento, información del tipo de compuestos, tratamiento de la muestra, qué se le hizo a la muestra, recepción de muestras totalmente solubles cuando son líquidas, por favor. Las muestras deben estar, por favor, para LC masas, lo mínimo 0.22 micras, por favor. De esa forma garantizamos que los equipos tengan un tiempo de vida útil mayor. Trabaja hasta 660, 8.702 PSI. Bueno, para terminar y garantizar, te quiero agradecer. Sí. Sí, ahora entonces doy las gracias y entonces abrimos a algo importante, chicos, para trabajar en los sistemas LC masas y no solo LC masas. Esto es importante. Contaminaciones cruzadas, si tenemos un equipo que mide en picogramos, si usted, guantes, por favor, bata de laboratorio para trabajar. ¿Listo? Sí, importantísimo. Quiero agradecer por último a este excelente grupo de
de personas que me han acogido fraternalmente. No, no es que no eche de menos mi universidad, pero muchísimas gracias al grupo de Bioanalytic y obviamente a la Universidad del Cauca por este tiempo para poder compartir y seguir aprendiendo. Muchas gracias. ¿Preguntas? No sé, ¿cómo? Ok, este es un sistema triple cuadrupolo, ¿cierto? Triple cuadrupolo. ¿Sí? Triple cuadrupolo. El cuadrupolo número 2 se sustituye por el tiempo de vuelo. ¿Qué ventajas tiene esta configuración? Por ejemplo, expliqué el full scan porque tenemos muchas opciones. El full scan, en este triple cuadrupolo tenemos que los iones seleccionados en Q1 pasan directamente al detector. Y lo que tenemos es un cromatograma, ¿cierto? Con sus pesos moleculares o el ion fragmento. Si hacemos full scan con tiempo de vuelo, pues los iones Q1 selecciona el rango de masas, ¿sí? Paso ¿a dónde? A la cámara de colisión y todos los iones, ¿sí? Se fragmentan y entran todos al tiempo de vuelo. Quiere decir que en un full scan, mientras que aquí no obtenemos una fragmentación en el sistema, aquí tenemos todo el full scan más los fragmentos generados en el proceso. Más información. Yo no puedo hacer otro mes. Claro, claro, pero estamos en el modo full scan. Usted lo programa o lo configura para hacer MS, sí, claro. Es que solamente te permite unas ciertas masas, mientras que el tiempo de vuelo te separa lo separa, lo clasifica acorde a su relación masa-carga en un amplio. Y la sensibilidad y la resolución que tienes en un tiempo de vuelo es superior a un cuadrupolo. Claro, los reflectón, pues todo esto lo ajusta al reflectón precisamente, y la resolución que ustedes vieron en los 600, 200 picos, pues se ve feo el cromatograma, pero realmente son picos muy definidos y bien separados por la tecnología de los lentes electroiónicos. Eduardo. Ah, son dos. Pero en el caso de los polímeros, ustedes mencionaron que ahí se pueden analizar materiales con nivel. Correcto. Sabemos que los polímeros no presentan una solubilidad completa en de hecho, una de las formas de caracterizarlos es realizar solubilidad. Entonces, ¿cómo resuelven este tipo de problemas cuando los materiales son cambian? Con la fracción soluble. O sea, recordemos que trabajamos solo rango de temperaturas de 4 a 40 grados centígrados en el proceso de inyección. Entonces, la fracción soluble, la que el sólido tendría que tener una entrada de sonda, como hacemos en algunos laboratorios, el polímero sólido directamente con una sonda y aún masas de gases. Ahí en ese sólido hacemos el perfil cromatográfico para ese sólido. La otra, la que acabas de mencionar, Eduardo, la extracción, que en la parte soluble directamente al sistema. Haces una cromatografía permeación en gel previamente para poder realizar esa secuencia y evitar que el peso nos cause problemas en el equipo. Entonces hacemos cromatografía permeación molecular. El polímero. Sí, al final, claro, de hecho, una distribución de pesos moleculares monoisotópicos. Una forma de engañar al equipo, pero el equipo no está para eso, está por el está mal.
Sí, o sea, Malditoff es otra modalidad, pero podemos hacer, engañar el equipo, dice el compañero, sí, pero sabemos que contamos con con procesos de pretratamiento por exclusión molecular. El full scan. A 4.000, de hecho lo hemos hecho en el Cauca, lo hemos hecho, ha funcionado, sí, pero igual estamos sacrificando el sistema, sí. Estoy hablando del componente, ¿no? A largo plazo. Que eso es lo que siempre tenemos que ver. Bueno, voy a exprimir la capacidad de resolución y de masas, pero puedo tener dentro del proceso fragmentos que se van quedando en los equipos. En general, ¿no? O sea, en general. La columna bueno, con el paso del tiempo la tendencia es incluso no necesito ni la columna porque el sistema en ocasiones, ni la resolución que me da una columna porque puede incluso llegar con el modo MRM, separar lo que yo tengo sin columna. Solamente el ESI, o sea, la sonda, llegan todos los iones porque sí necesito la preionización y puedo empezar a separar depende del modo. Justamente lo que acabas de decir, uno podría pensar una idea en la que justamente, primero yo pues puedo ofrecer una inyección y a su vez, y hay implicaciones que dicen, bueno, pues como la resolución es tan alta, pues tampoco necesita la política, es agua, pero yo creo que es muy importante siempre la idea ya es cualquier cosa, pues es peligroso. Es correcto. ¿Qué hago con un polvo blanco? Yo le aseguro que eso está complicado. ¿Cierto? Y entonces vamos con otros problemas que son, porque tú acabas de decir, digamos que el usuario no ha hecho una determinación. Está, analízamelo porque esa máquina puede hacer todo. De acuerdo. Entonces, digamos, hay unos requisitos mínimos, incluso, por ejemplo, de solubilidad. Entender cuál es la solubilidad que se hace en las sustancias. A la N no. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, Alina? Dice se ha logrado hacer MS3. MS3. Volvemos a la diapositiva, que esa pregunta la podemos contestar entre todos, sobre todo en la disposición que tiene su equipo. Ok. MS a la 3 o MS a la N no se puede. ¿Sí? Si este equipo tuviese una trampa iónica, la trampa iónica me da un Q, ¿cierto? O sea, Q, de hecho, Science tiene Q y T, trampa iónica con cuadrupolo, entonces puedo hacer MS a la 3, MS a la N, ¿sí? Pero este equipo, este señor Q2, recuerden que Q2 lo reemplaza el tiempo de vuelo, ¿qué hace? Realmente separa masa carga, pero no puede seleccionar un ion. No lo puede seleccionar porque lo que hace es separar, recuerda la relación masa-carga, no puedo seleccionar un ion en este sistema. ¿Sí? Sí, exactamente, o sea, pero recuerden, nuestros amigos orgánicos les gusta llegar incluso a Q3, MS. Sí, el tiempo de vuelo, sí, pero recordemos que esto aumenta la sensibilidad del proceso y elimina el ruido de fondo, el efecto matriz, ¿sí? Por eso los híbridos, recuerden que les hablaba de este tipo de híbridos, pero ¿para qué? Si lo puedo dejar entonces para un triple cuadrupolo, para que gasto en un TOF, pero recuerden que las exigencias actuales están. Mediciones exactas, nuestros amigos bioquímicos y orgánicos hay que ser lo más exacto posible y la elucidación
primordial, ¿cierto? En analítica nosotros MS2, ¿ya? Suficiente, o MS para elucidar. De hecho, este equipo tiene un valor en ppm de error del menor a 2 ppm. 2 ppm. Mientras que la Journal American Society de la espectrometría de masa dice para distinguir errores menores a 34. Este tiene menor a 2. ¿Sí? Entonces, esto responde la pregunta. Sí. Sí, es posible, sí, pero estaría aquí, ¿no? Sí, se pueden fragmentar, claro, se pueden fragmentar, pero no es algo que usted pueda como controlar, porque recordemos que aquí hay muchos parámetros en este sistema y de hecho van a haber clúster, ¿sí? Uniones que ustedes, de hecho hay un potencial para eliminar ese tipo de interferencias, se pueden, de hecho, varias lo que llaman reacciones secundarias, claro que sí, pero se deben controlar desde la fuente. No, pero no me permitiría hacer un MS a la 3, no es el objetivo y no se debe, aquí no se da. Gracias.